nuestros primeros 4 invitados, contentos de que estén aquí. Son 4 personas a las cuales une, yo no sé si ellos, ellas, porque hay un señor y hay... Buenas tardes. Sí, veamos, son 3 señoras o señoritas, un caballero. Si tienen algo en común, eso es, aparte de otras circunstancias, el testimonio que los 4 nos pueden dar. Como ya les hemos contado, 4 gentes, o gentes 4, que dicen haber visto ovnis, extraterrestres e incluso, ya lo dirán, que han hablado con ellos. Cristina les acompaña. Próspera Muñoz, yo voy a empezar con usted. Cuénteme, porque su caso es un caso muy especial, es un caso, los expertos lo llaman de abducción, es decir, de rapto por extraterrestres o por humanoides, como usted quiera llamarlo. Por favor, recuérdeme ese momento. Bueno, esto ocurrió en Jumilla, que es un pueblo de Murcia. Nosotros teníamos una finca, unos 12 o 13 kilómetros, y allí un día, estando con mi hermana, vimos venir yo siempre lo califico de cacharro porque no sé cómo decirle, un aparato metálico que paró allí justo al lado de mi ventana. De allí bajaron 2 seres, yo nunca digo tampoco si son extraterrestres, sé lo que son, 2 seres que entraron en conversación con nosotras. ¿Qué edad tenía usted, Próspera? Yo tendría entre 7 y 8 años y mi hermana 4 años más. Allí pues se dio una conversación, varias preguntas, varias cosas. Nos dijeron cosas muy interesantes. Pero Próspera, ¿cómo eran estos seres? Me refiero, es que usted me dice, nos encontramos con unos seres, sí, pero ¿cómo eran? Ellos, yo los recuerdo que eran de mi misma estatura, o sea, no podrían tener más de 1,50, entre 1,35 y 1,50. ¿Y cómo se comunicaban con ustedes? Yo no recuerdo, tendría que ser en castellano, por supuesto, porque no hablo otra cosa, pero los investigadores insisten si eran mentalmente o verbalmente. Yo no lo puedo decir, pero me entendía con ellos perfectamente. ¿Y luego qué ocurrió? Porque estos seres aparecen y ustedes terminan en el interior de la nave. No, esto fue 2 noches después, ya me lo dijeron, vendrían a llevarme a hacer... Bueno, al cabo de 2 noches vinieron, me llevaron a mí sola, mi tío que nos cuidaba y mi hermana quedaron durmiendo, me llevaron a otro cacharro de aquellos mucho mayor. Otro platillo. Desde allí bajó un haz de luz, que era como un ascensor, y por aquí subimos a otra nave mucho más grande. ¿Y más o menos sabe el tiempo que permaneció en la nave? Sí, bueno, yo no puedo decir el tiempo exacto, pero sé que todo ocurrió en una noche, que yo salí de casa ya dormida como estábamos, y cuando volví todavía no había amanecido. Próspera, una cosa, usted tenía 8 años y entonces me imagino que esa experiencia la olvidó y luego, ¿cómo la ha podido recordar? Bueno, ellos me ordenaron que hasta que no pasara más de 30 años no la iba a recordar. ¿Cómo le ordenaron? Simplemente me lo dijeron, así, hasta que no pasen más de 30 años no vas a recordar y lo harás poquito a poco. Y así fue. Un día yo me encontraba leyendo un libro de don Antonio Rivera, precisamente, cuando un testigo explicaba un caso. Yo dije, caramba, yo he visto esto, pero pensé que era una película. Cuando, bueno, que yo recuerdo, empezó a obsesionarme hasta que vi que también con aquel recuerdo junto había una luz impresionante y que mi hermana estaba conmigo. Ya reconocí que estábamos en la casita de campo de mi padre. Cuando fui, al cabo de casi un año, a hablar con ella, que vive en Murcia, le pregunté, ¿tú recuerdas aquella luz? ¿Y la recordaba? Sí. Yo, hijo, ¿y cómo es que nosotros no hemos recordado esto antes? Y Próspera, usted, esto que me está contando a mí, ¿se ha atrevido a contarlo de forma abierta a otras personas? Sí, ¿O no ha tenido miedo de que digan, esta mujer, con perdón, no está bien de la cabeza, ¿qué está diciendo? Ya me lo han dicho ya. Bueno, sí, al principio yo me desahogué en mi esposo y él dijo, mira, esto me lo cuentas a mí y no lo decimos a nadie, pero después es que hay una necesidad imperiosa, hay que decirlo, no, es algo tan grande que no te lo puedes callar. Y sí que he tenido un poco de reparo, pero nadie, al menos a mi cara, nadie se ha reído. Me han dicho de todo, pero da igual. Gracias, Próspera. Mari Carmen Ortiz. Mari Carmen, usted también ha visto un ovni, ha visto un objeto volador no identificado y además con una experiencia muy similar a la que se ha tenido recientemente en Moscú, que usted vio a extraterrestres descendiendo por la escalinata de un objeto volador no identificado. Cuénteme su caso. Para mí entonces era un objeto totalmente... y no lo conocía para nada, porque en aquellos años, fue en el año 75, entonces ese tema no estaba divulgado, al menos yo no lo conocía. Y para mí fue una experiencia que
bueno, que a mí aquello me sonaba a chino, ¿no? ¿Qué fue exactamente, Carmen, lo que viste? Exactamente. Pues veníamos de la provincia de Sevilla en el coche, entonces esto pasó en Llerena, en la provincia de Badajoz. A unos 3 kilómetros hay una sierra que es la continuación de Sierra Morena, se llama Sierra de San Miguel. Entre esa sierra hay una sierrecita pequeña. Allí nosotros pasamos con el coche y en un momento dado vimos una luz muy potente. Una de luz muy potente. Una luz muy potente, que eran las 8 y pico o algo así. Entonces aquello nos hizo parar el coche. Bueno, concretamente mi hermana Guadalupe le dijo a mi marido, para, que hay algo que no sabemos el qué, pero hay una cosa ahí. Sí. Entonces paramos el coche, nos bajamos mis hermanas y yo, y mi marido cogió el coche y se desplazó hacia mi casa, porque pensó que claro, una cosa así tendría que haberla alguien más, ¿no? Que no, como era una Fueron cosa, a avisar a más sí, gente. avisar más gente. Y cuando Entonces, se acercaron hacia ese objeto, sí. Carmen, ¿qué es lo que vio allí? Nosotras nos quedamos allí y a medida que nos íbamos acercando a aquella luz, aquello se hizo pues una forma que yo entonces no sabía qué era, pero para mí yo lo explicaba que era como una sopera. Una sopera. La forma de una sopera, para mí era la forma de explicarlo, porque claro, no conocía lo que era un platillo volante, no podía decir era un platillo volante. Entonces era forma de una sopera, era así ovalada, tenía una cúspide así, entonces aquello desprendía unas luces, tenía unas luces de colores. En un momento dado se abrió una portezuela. Se abrió una portezuela. En el centro, y bajaron 3 personas, porque su aspecto era de seres humanos. Eran seres humanos que con 2 piernas, 2 brazos, igual que nosotros, solo que una estatura más elevada, pero no descomunal. O sea, podían ser 2 metros, 2 metros 10, como un jugador de béisbol, algo por el estilo, ¿no? Y tenían, me habías dicho, Carmen, cascos. Sí, Llevaban cascos. un casco en la Iban cabeza. vestidos de negro con cascos blancos, o sea, plateados. Sí. Y os intentasteis acercar a ellos, ¿y qué pasó? Intentamos acercarnos a ellos. Y bueno, yo era muy recíproca porque me daba miedo, claro, como no lo conocía y aquello me sonaba un poco, no sé, algo que pudiera ser peligroso. Entonces a mis hermanas yo en un momento dado les dije que no se acercaran más porque me daba miedo. No tuvisteis contacto entonces, ¿no, Carmen? Contacto de tocarles no, pero lo que es telepáticamente algo nos comunicaron. Gracias, Carmen. Rafael, su caso. Un buen día usted se encuentra un humanoide, una persona de otro planeta. ¿Cómo llega usted hasta él? ¿Hay contacto con él? Cuéntemelo. Sí, bueno, yo antes había visto también una luz muy luminosa y rapidísima en Puebla del Río, en la Vega de Puebla, cuando un coche se me había atascado en una tabla de arroz, cuando era pequeño, tenía como unos 12 años, iba con otra persona, entonces vi iluminar sitios lejanísimos. Eso me impresionó mucho y ahora me parece que fue un ovni o un objeto no identificado. ¿Y la segunda vez cuál fue? La segunda vez fue el año 82, en el verano. Entonces yo venía de Sevilla, Huelva, Punta Umbría, y en la confluencia de la carretera antigua que va al Rompido y a Punta Umbría, pues de pronto vi unas luces intermitentes, principalmente amarillas y rojas, pero muchas amarillas, y aparqué el coche y salí corriendo, eran como las 4 de la mañana, y tenía que atravesar una parte de tierra para ir a la otra carretera, creyendo que era un accidente de automóvil. Entonces, cuando llegué a unos 8 metros aproximadamente, me di cuenta que era algo que yo no había visto en mi vida, y era muy luminoso, con esas luces intermitentes, y más al ancho que largo, y un poco ovalado por los extremos. ¿Y cómo era, y entonces, Rafael, ese humanoide? Me encontré un ser. Un ser. Un ser en la parte, en la parte izquierda de esta nave, muy alto, vestido de metal, con la cara de metal, las piernas muy largas, separadas, no le vi brazos, y me emitió un ruido gutural, una frase entrecortada y seca, como verá, una cosa así. Entonces yo le dije, ¿qué dice? Y al decirle qué dice, pues entonces se metió en la nave por el lado, no sé, creo que deslizándose, no estoy seguro, y desapareció. Inmediatamente desapareció. Gracias, Rafael. Asviga, ¿usted también ha visto un objeto volador no identificado? Sí, pero no en España. No lo ha visto en España, no ha tenido contactos con extraterrestres, pero cuénteme su caso concreto. El mío ha sido en América, especialmente en Uruguay. Yo tendría aproximadamente unos 12, 14 años, iba con mi madre y mi padrastro en el coche a la casa de unos amigos. Era las 12 del mediodía y cuando bajábamos del coche, mi padre vimos una luz muy fuerte, muy resplandeciente,
y mi padrastro gritó, es un platillo, es un platillo. Y mi madre decía, ¿qué va? Es el sol. Y mi padrastro decía, no, no, si no tenemos 2 soles. Entonces empezó a gritar, empezó a llamar a los vecinos y vimos cómo era el platillo. El platillo tenía la forma común, como si fuera un plato de sopa tapado. Como si fuera un plato de sopa. Exacto. Sí. Entonces hacía este movimiento, bajaba muy, muy lentamente, luego subió, se arrimó sobre nosotros y ese platillo bajaba, aproximadamente 1 minuto. Luego se distanció, hizo esto, pero una velocidad vertiginosa, vertiginosa. Y después, pasado un tiempo, tal vez unos meses, una noche en el jardín de mi casa sentíamos que los perros gritaban, aullaban. Sí. Entonces nuevamente mi padrastro se levantó, nos despertó a nosotros, abrimos la ventana y sobre el césped, que teníamos una avenida de palmeras, era una luz roja, es fosforescente, en forma circular, que luego una palmera quedó quemada. Pero quedó quemada. Exacto. O sea, todas esas cosas fueron aproximadamente minutos y medio. Gracias, gracias Asviga. Por favor, ¿me pueden seguir? Gracias. Nuestros primeros 4 testigos de hoy han oído ustedes sus declaraciones sobre lo que vieron u oyeron relacionados con ovnis y extraterrestres. Han abandonado esos sillones y ahora pasan, vienen, ya están aquí, ya se están acomodando otros 4.